ese sentido, entiendo que debería aplicar no solo a los menores de 10 UIT, sino también a los que exceden este monto. Pero por un tema transitorio, ¿no? En tanto dure el estado de emergencia. Ahora, ¿qué pasa o qué habría pasado con aquellas destrucciones de bienes que sufrieron un desmedro que se realizó entre el 16 de marzo, que se declaró el estado de emergencia, y el 21 de abril, que se modificó la norma? En ese lapso, yo estaba obligado a cumplir con el procedimiento establecido en la norma no modificada. Entonces, la norma que modifica el reglamento de la ley del impuesto a la renta también prevé esta situación y señala que aquellos contribuyentes que durante el estado de emergencia hubieran efectuado la destrucción de sus existencias sin cumplir con comunicar a la SUNAT, porque no tenía, no existe, la mesa de parte de SUNAT no trabajaba, o sea, fácticamente no podían hacerlo, o no lo hayan hecho frente a notario o juez de paz, podrán acreditar la destrucción con el informe correspondiente. Es decir, el informe que inicialmente servía para acreditar la destrucción de los bienes cuyo valor era menor a 10 UTs, también serviría para acreditar la destrucción en este lapso, ¿no? Si yo entre el 16 de marzo y 21 de abril. ¿Por qué este lapso? Porque es el lapso en el que no estaba vigente la norma que modificaba y que te decía cuál era el procedimiento, es decir, comunicar a la SUNAT e informe. En este caso, como no había norma, tú no pudiste comunicar, tendrías que sustentarlo o subsanarlo con el informe correspondiente. En ambos casos, en ambos casos, en el caso en el que la destrucción de los bienes es a partir del 22 de abril y yo comuniqué y luego comuniqué la destrucción y luego destruí y sustenté con el informe, y aquellos casos en los que no pude comunicar la destrucción y no pude hacerlo frente a notario, es decir, antes del 21 de abril, y subsano con el informe con el informe de destrucción de bienes, en ambos casos se deberá presentar el informe al término del 5º día hábil contado a partir del 1 de agosto de 2020, salvo que este plazo sea ampliado, ¿no? Entonces, esas son las nuevas reglas para desmedro. ¿Por qué considero que es importante esto? Porque es muy probable que, dada la situación de estado de emergencia, muchas empresas hayan sufrido el desmedro de existencias. Entonces, esto busca flexibilizar la norma los requisitos para la deducción de este gasto. Entonces, tenemos primero el supuesto anterior, que era la comunicación 6 días antes de la destrucción frente al notario, para luego por deducir el gasto de desmedros, a partir del 22 de abril con la modificación, que ya no eran una comunicación anterior de 6 días, sino solo de 2, y cuando los bienes no excedían las 10 UITs, se podía sustentar con un informe sin necesidad de presencia de notario o juez de paz. Si excede este monto, se requiere la presencia de juez de paz o notario, ¿no? Esa es la situación normal. En situación de emergencia, la comunicación puede hacerse por correo electrónico y el sustento con el informe. Antes de la modificación, durante el estado de emergencia, es decir, entre el 16 de marzo y 21 de abril, aquellos que hubieran destruido sin hacerlo en presencia de notario y sin comunicar a la SUNAT podrán subsanarlo con el informe. El que deberá presentarse a partir del 1 de agosto de 2000, a partir del 5º día hábil del 1 de agosto de 2020. Esa es la nueva situación en torno a los desmedros, ¿no? En torno a la deducción de desmedros. ¿Y alguna consulta sobre este tema antes de pasar al siguiente? Hasta el momento no tenemos consultas, Alexis, pero de todas maneras agradeceré y confirmar a cada una de las personas que mediante la opción de chat pueden dejar sus consultas, y a todas aquellas personas que nos están siguiendo mediante redes sociales, porque la capacitación del día de hoy también se está compartiendo mediante nuestra fanpage. De la misma manera, en sus comentarios pueden indicarnos sus consultas. Muy bien, Claudia. Entonces, continuamos. Otro tema del que quiero conversar hoy es del régimen de aplazamiento o fraccionamiento de obligaciones o deuda tributaria. Hace 2 días se publicó el decreto supremo que reglamenta el régimen de fraccionamiento o aplazamiento o fraccionamiento. ¿Qué consiste este nuevo régimen de aplazamiento o fraccionamiento? Primero, que tiene una tasa de interés
mucho más baja que la tasa de interés moratorio normal. Una tasa de interés del 40% de la tasa de interés moratorio. Es decir, la tasa de interés moratorio al día de hoy es el 1%. Entonces tiene una tasa del 0.4% mensual este régimen de aplazamiento o fraccionamiento. Los plazos para este régimen de aplazamiento o fraccionamiento son, para el caso de aplazamiento, de 6 meses, es decir, yo puedo aplazar mi deuda 6 meses, o puedo aplazarla y fraccionarla, es decir, aplazarla 6 meses, y luego fraccionarla 30 más, o solo fraccionarla por 36 meses. Ese es el esquema en el que está pensado este régimen de aplazamiento y fraccionamiento. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos dentro de este régimen de aplazamiento y fraccionamiento? Evidentemente, aquellos que se encuentren inscritos en el RUC y hayan presentado sus declaraciones mensuales, IGB y renta, de los meses de marzo y abril. Y en el caso de perceptores de renta de tercera categoría, su ingreso neto de el mes de marzo y abril del 2020 haya disminuido respecto del de los meses de marzo y abril de 2019. Así se hace un comparativo respecto a los ingresos mensuales de marzo y abril de 2020 con los ingresos de marzo y abril de 2019, y si los de 2020 han disminuido, podrá acceder a este régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Adicionalmente, se deben cumplir con otros requisitos. No contar con un saldo mayor de 5% de la OIT en la cuenta de transacciones, tampoco como ingreso de recaudación, pendiente de imputación por dicho importe como ingreso de recaudación. Debe haber presentado todas las declaraciones juradas que correspondan a la deuda tributaria que pretende solicitar al acogimiento, salvo que exista una determinación por parte de la SUNAT. Es decir, salvo que yo, habiendo declarado, la SUNAT posteriormente haya reliquidado la deuda y emitido una resolución de determinación, en este caso no necesito presentar declaración, basta con la deuda que está contenida en la resolución de determinación. Además, se deberá entregar o formalizar la garantía cuando corresponda en los plazos y condiciones que establezca la SUNAT mediante resolución de superintendencia. ¿Okay? Entonces, básicamente las condiciones para yo poder acogerme a este régimen de aplazamiento y fraccionamiento son estar inscrito en el RUC, haber presentado mis declaraciones mensuales de marzo y abril, en el caso de perceptores de renta de tercera categoría, haya disminuido mis ingresos de marzo, el comparativo de mis ingresos de marzo y abril de 2020 con marzo-abril de 2019, arroja un saldo negativo para el 2020. Es decir, mis ingresos de marzo y abril de 2020 sean menores a mis ingresos de marzo y abril de 2019. Además, no debo tener saldo en la cuenta de tracciones, debo haber presentado las declaraciones juradas de la deuda que quiero coger al fraccionamiento o aplazamiento y otorgar las garantías que correspondan. Esas son las condiciones que tengo que cumplir para poder acogerme a este régimen de aplazamiento y fraccionamiento, que como ya hemos dicho tiene una tasa del 40% de la TIM, tasa de interés moratorio. Es decir, tiene una tasa del 0.4% mensual. Deuda tributaria que puede ser acogida. La deuda tributaria que puede ser acogida es aquella que es deuda exigible hasta la fecha de la presentación de la solicitud de acogimiento al régimen de aplazamiento o fraccionamiento. En el caso de los pagos a cuenta, podrá acogerse los intereses de los intereses que hubieran generado estos pagos a cuenta que hubieran vencido, ¿no? Porque recordemos que los pagos a cuenta son eso, pagos a cuenta de un impuesto, que es el impuesto a la renta, que es un impuesto de prioridad anual. Por tanto, si ya venció el plazo para prestar la declaración jurada, o si ya se efectuó el pago de realización de se podrán los intereses que hubieran generado esos pagos a cuenta que no se pagaron, se podrán acoger a este fraccionamiento. En los casos de pagos a cuenta por esta tercera categoría del año 2020, ya solamente se podrán acoger los periodos de enero, febrero y marzo, siempre y cuando el plazo para el aplazamiento o fraccionamiento concluya el 31 de diciembre de 2020. También puedo acoger deudas por multas e infracciones y saldos de otros aplazamientos y o fraccionamientos de carácter particular o general, ¿no? Ya sea que estén vigentes o que hubiera causal de pérdida o se haya perdido el fraccionamiento. ¿Cuáles son las deudas que no puedo acoger al fraccionamiento? Las deudas que no se pueden acoger al fraccionamiento son las deudas de tributos retenidos o percibidos,
¿Y por qué? Esto hace sentido, ¿por qué? Porque son deudas que no son propias. Es decir, no son deudas en estricto mías, sino son deudas de un tercero, ¿no? Y es impuesto de un tercero. Tampoco se pueden acoger al régimen las deudas incluidas en un procedimiento concursal y los pagos a cuenta del impuesto de la renta del año 2020, salvo las de enero, febrero y marzo, como ya hemos señalado en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son los efectos del acogimiento? Los efectos del acogimiento son básicamente dos. Primero, que se entiende que con la presentación de la solicitud de acogimiento al fraccionamiento, se entiende que el contribuyente está solicitando el desistimiento de todos los recursos impugnativos que hubiera presentado contra las deudas acogidas o incluidas en la solicitud al fraccionamiento. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, solicitando el fraccionamiento de la deuda de impuesto a la renta del año 2018, ¿ya? Que estuvo contenida en una resolución de determinación emitida por la SUNAT y está impugnada, y presento la solicitud, se entiende que con la presentación de esa solicitud estoy desistiéndome del proceso impugnatorio que viene llevándose, que viene tramitándose. Y una vez aprobada la solicitud de acogimiento, se entiende aceptado este desistimiento. Ese es el primer efecto, o uno de los efectos del acogimiento al régimen de aplazamiento o fraccionamiento. El otro efecto es que cuando yo solicito el acogimiento a este régimen, y si hubiera una cobranza coactiva respecto de la deuda que estoy solicitando, esta cobranza se suspende y no podrá reiniciarse hasta que acepten el fraccionamiento. En cuyo caso tampoco se va a reiniciar porque ya está fraccionada, ya no es deuda exigible coactivamente porque hay un fraccionamiento aprobado. ¿Influye esto en la facultad, influye el acogimiento o la solicitud en la actividad de fiscalización de la administración tributaria? No. No influye. Si la deuda no ha sido materia, si la deuda que yo estoy cogiendo no ha sido materia de fiscalización, no quiere decir que porque yo la coja, la administración luego no va a poder fiscalizarme ese periodo. Regresando al ejemplo que habíamos puesto. Si yo acojo al fraccionamiento, al régimen de fraccionamiento, solicito el acogimiento respecto del impuesto a la renta del año 2018, y este año 2018 no ha sido fiscalizado, esta solicitud y esta aprobación del fraccionamiento no implica que posteriormente la administración pueda fiscalizarme el impuesto a la renta del ejercicio 2018. ¿Cuál es el plazo para presentar la solicitud de acogimiento? El plazo para presentar la solicitud de acogimiento se inicia con la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia emitida por la SUNAT que aprueba el procedimiento. Resolución que hasta el día de hoy no ha sido publicada y vence el 30 de septiembre de 2020. Inicialmente el plazo era anterior, pero con el reglamento del decreto legislativo 1487, que es el que aprueba el régimen de, este nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento, ha sido ampliado el 30 de septiembre de 2020. Bueno, eso es todo en cuanto a este régimen de aplazamiento y fraccionamiento, que si bien es cierto, está vigente, aún al no haber resolución de superintendencia que establezca cuál es el procedimiento para el acogimiento, todavía en la práctica no es posible acogerse. Claudia, vi que una persona levantó la mano. ¿Me ayudas con eso, por favor? No tengo opción acá que hayan levantado la mano, pero sí tengo consultas. ¿Quisieras resolverlas? Sí, por favor, para antes de avanzar al otro punto. Ok, nos dicen, si el desmedro es superior a 10 UIT, ¿cómo se haría? Hay dos, a ver, sí, en condiciones no pandémicas y en condiciones pandémicas. En condiciones no pandémicas, una situación normal, yo debería comunicar a la SUNAT la fecha de destrucción o el que voy a destruir estos bienes con un plazo no menor de 2 días hábiles. Eso es lo que dice la norma que ha modificado el decreto, el reglamento de la ley del impuesto a la renta en cuanto al procedimiento para acreditar la destrucción de los desmedros. Debo comunicarlo 2 días antes. Y la destrucción, al exceder las 10 UITs, debo hacerla en presencia de notario o juez de paz si no hubiera notario. Eso es en situaciones normales, ¿correcto? No obstante, en situación de emergencia, ¿ya? La norma te dice que
las destrucciones sucedidas entre el 22 de abril, es decir, desde la vigencia de la norma que modifica, hasta el 31 de julio, se podrá acreditar la destrucción mediante siempre y cuando se hubiera comunicado la destrucción 2 días antes de la fecha en la que se va a producir, al correo establecido por la SUNAT y con el informe correspondiente. Esta disposición, que es una disposición complementaria del decreto supremo que modifica el reglamento, no establece monto. No señala que se acreditará con el informe aquellas que sean inferiores a 10 UIT. No te lo dice, como si te lo dice en una situación normal. Lo que me lleva a concluir que en todos los casos, cuando la destrucción sea entre el 22 de abril y el 31 de julio, yo podré sustentar la destrucción con el informe previa comunicación por correo electrónico a la SUNAT de la fecha de destrucción con 2 días de anticipación por lo menos. Entonces, tenemos que, en situación de emergencia, entre el 22 de abril y el 31 de julio, incluso aquellos que excedan las 10 UITs podrían acreditarse con el informe correspondiente. Por cuanto la norma transitoria, la norma complementaria que aparece en el decreto supremo que modifica el reglamento, no te limita en cuanto a valor de bienes. ¿Algo adicional o una repregunta? ¿O pasamos a la siguiente? Sí, tengo otra consulta más. Sí, por favor. Bueno, nos dicen, en mi negocio se malograron productos perecibles. No funcionaba SUNAT ni notario. ¿Puedo hacerlo ahora? Pero ahora tendrías que hacerlo con el procedimiento que establece la SUNAT. Tendrías que comunicar con 2 días antes de la destrucción. Yo entiendo que no ha destruido, ¿no? Tendrías que hacerlo, comunicarlo 2 días de la destrucción, destruirlos y acreditarlo con el informe de destrucción. Aunque no hubiera sido frente a un notario. Mi duda es, quiero tener clara la consulta. La consulta es, ¿ya se hizo la destrucción o aún no se ha hecho la destrucción de los bienes? A ver, esperamos un momento para que nos indique. Y en todo caso... Continuamos, creo, mientras que la persona que... O sea, los supuestos no son mucho tampoco. A ver, en todo caso, si la destrucción hubiera sido entre el 16 de marzo y el 21 de abril, ¿ya? Y no fue frente a notario, y tampoco se comunicó, porque evidentemente no estaban abiertas las mesas de parte de SUNAT para comunicarlo. Y tampoco había un notario que fuera a dejar constancia del acto de destrucción, yo podré acreditar la destrucción con el informe correspondiente. Si la destrucción fue a partir del 22, yo debía haber comunicado con 2 días de anticipación. Porque ya estaba vigente la nueva norma que me decía comunica con 2 días de anticipación. Pero, debía comunicar con 2 días y sustentar la destrucción con el informe correspondiente. Si aún no se ha destruido, deberé comunicar la destrucción 2 días antes de que ésta se realice y sustentarlo con el informe correspondiente. ¿Ok? Sí, creo que un poco para reforzar, podremos darle el uso de la palabra. Hay una persona que está pidiendo, bueno, está levantando la mano. Sí, por favor. Señora Lilian. Sí, ahora sí. Señora Lilian, ya está activado su micrófono. Perdón, Claudia, no escucho yo. No, es que no han activado todavía su micrófono, pero ya pueden activarlo, ya tienen el permiso. ¿Me escuchas, Claudia? Ahora sí.
Disculpa, te lo escribí también, quería hacerle la consulta. Y yo, son productos perecibles por lo que es restaurante, pero yo tomé fotos y en esas fotos está consignada hora y fecha. ¿Me puede servir como prueba para la SUNAT? Hola Lilian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Lilian, sí, lo que quiero tener claro es, entonces entiendo que lo destruiste antes del 21 de abril o después del 21 de abril. Después de que comenzó la, ¿cómo se llama? La prohibición, no abrimos el restaurante, ha pasado como 10 días porque no se malogra inmediatamente, pero ya tenían fecha de cadución, han caducido, digamos, gaseosa, elementos, fideos, ¿no? Lo que tenía en el restaurante. Y se me ocurrió a mí tomarle la foto, pero con esas fotos especiales que tienen hora y fecha. ¿Eso Ah, me podría ser prueba? no, a ver, va, sí, por eso no, no, ¿por qué? Si tú lo destruiste antes del 21 de abril, ¿ya? Tendrías que tener un informe, el informe que ves en la pantalla, Sí, tendrías, sí. tendrías que tener ese informe para poder sustentar la destrucción. Y la presentas a partir del quinto día hábil de agosto por la mesa de partes de SUNAT. ¿Ya? Tendrías que tener este informe para poder acreditar la destrucción. Si es que la hiciste entre el 16 de marzo y el 21 de abril. Si tu destrucción fue del 22 de abril en adelante, fecha a partir de la cual está vigente el decreto supremo que modifica el reglamento y establece el procedimiento de comunicación y todo lo demás, ahí tendrías que haber previamente comunicado a la SUNAT la fecha de destrucción por correo electrónico, o sea, este procedimiento de acá, este de acá. Aunque la foto esté con fecha posterior, o sea, perdón, a posterior al 22 de abril. O sea, lo que pasa es que ahí vas, o sea, por eso digo, si fue el 22 de abril, tendrías que haber hecho esto. En teoría Ah, ya no podrías, porque tendrías que haber comunicado 2 días antes de la fecha de destrucción, si es que ya lo destruiste. sí, ya lo destruí, porque yo saqué la foto, ¿no? Con fecha, son las fotos que salen con fecha y hora, y entonces dije, esto me sustenta para posteriormente poder hacer algún reclamo, ¿no? Sí, claro. No, pero lo que pasa es que recuerda que el 22 de abril ya había un procedimiento, ¿no? Y la SUNAT ya te establecía que, Sabía yo, verdaderamente me previne hasta donde pude, ¿no? sí, te Pero entiendo. no, sí, sí. Bueno, muy amable, muchas Igual, gracias. no tienes por qué. Ahora sí, Alexis, continuamos con la exposición y el último, tenemos 15 minutos antes de la siguiente ponencia y resolvemos más preguntas. No, el siguiente tema es esto más breve. Ahora, eh, como consecuencia del estado de emergencia, se paralizaron muchas cosas, como nos contó Lilian, es un negocio entre ellas, y como consecuencia de esta paralización, seguramente muchos contribuyentes incurrieron en infracciones. Es decir, no pudieron presentar declaraciones en el momento en que tuvieron que declarar, no pudieron presentar libros en el momento en que tuvieron que presentar, y se cometieron infracciones. O en un momento tuvieron que presentar la declaración con la información que tenían y luego rectificar y se genera una infracción por declarar cifras o datos falsos, lo que fuera. Entonces, previendo esto, la SUNAT hizo uso de su facultad discrecional para aplicar sanciones tributarias. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 82 del Código Tributario, código que regula la actuación de la administración, señala que la administración tributaria tiene la facultad discrecional de aplicar sanciones cuando verifique la comisión de una infracción. Es decir, que verificada la comisión de una infracción, supongamos, no haber declarado un tributo dentro del plazo establecido, la consecuencia inmediata es que haya una infracción, una sanción, perdón. Sin embargo, la SUNAT puede discrecionalmente no aplicar la sanción que corresponda, pese a que hay una infracción cometida. Es así que, mediante la resolución de superintendencia 008-2020 SUNAT, esta dispuso no aplicar sanciones tributarias
a aquellas infracciones que se cometan durante el estado de emergencia. Es decir, conforme a esta disposición, la SUNAT no aplicaría sanciones cuando se comete una infracción en este estado de emergencia. Muchas dudas, cuando salió esta norma, muchos clientes llamaron para preguntar y decir, oye, pero entonces, ¿qué significa esta norma? Que cuando me fiscalicen y eventualmente yo cometí una infracción entre el 16 de marzo y el 30 de junio que dura el estado de emergencia, cometí una infracción, la SUNAT en ese momento decidirá discrecionalmente si me sanciona o no, o a raíz de esa norma no la podrá sancionar. En mi opinión, es la segunda posición, es decir, no la podrá sancionar, porque ya aplicó su facultad sancionadora. Es decir, esta resolución de superintendencia no faculta a la SUNAT a que, verificada la infracción, vea si me sanciona o no, sino simplemente que no me sanciona. Porque decir que a partir de esta resolución recién la SUNAT podrá ver si me sanciona o no, haría innecesaria la propia resolución, porque eso ya lo dice el Código Tributario. Correcto, entonces. Lo que hace esta resolución es, en uso de esa disposición del Código Tributario, es determinar que las infracciones cometidas en este periodo no van a ser sancionadas. Correcto, entonces, eso es lo que hace entonces, un elemento a tener en cuenta, si en algún momento caemos en la comisión de una infracción, tener en cuenta que durante el periodo de emergencia existe esta resolución que permitirá tener un argumento de defensa frente a una eventual sanción, ¿no? Diciendo que la SUNAT aplicó el principio o su facultad sancionadora y no corresponde que haya sanción en este caso por la infracción que se cometa. Eso es básicamente lo que quise compartir con ustedes esta tarde. Espero que les haya servido o les sirva en sus quehaceres diarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Antes de terminar con tu participación, vamos a resolver un par de preguntas. Igual, reitero a las personas que están siguiéndonos por redes sociales que de la misma manera, mediante sus comentarios, también pueden indicarnos las dudas que tengan. Cintia Alejo nos dice, en el caso de la comunicación por la destrucción, sea comunicado por mesa de partes virtual, también es necesario enviar la comunicación al correo comunicaciones_desmedros@sunat. Entiendo que la resolución 086 salió en abril y la plataforma de mesa de partes virtual se habilitó en SUNAT desde mayo. Sí, correcto. Yo lo haría al correo. O sea, yo sin duda tendría un elemento de defensa frente a un eventual cuestionamiento diciendo que lo presenté con el cargo por mesa de partes, porque la intención de la norma es que la SUNAT lo sepa. ¿Correcto? Entonces tendría un argumento de defensa. Pero si tú me pides una recomendación de qué haría yo lo presentaría vía correo, porque la norma dice que tiene que ser vía correo, vía ese correo electrónico. Cintia nos dice el informe técnico que deberá presentarse al 5º día hábil se debe contar después de la destrucción realizada y comunicada o después del término del estado de emergencia. En situaciones normales, después de la destrucción, después de la comunicación, te dice la norma. Pero en la situación de emergencia es a partir del 5º día hábil de agosto, te dice la norma transitoria. Exactamente te dice, el informe deberá presentarse al término del 5º día hábil contado a partir del 1 de agosto de 2020. Ok, Larisa nos dice, bueno, tenía materiales de construcción en un almacén alquilado y como ya no pagó, la arrendataria botó algunas de las cosas a la calle y algunas las quemó. ¿Esto encaja en la destrucción y aún puedo informarlo a la SUNAT? No. Eso no encaja en la destrucción porque recordemos que esto se refiere a una existencia que ha sufrido una pérdida cualitativa, o sea, una pérdida en su calidad que la hace incomerciable, por así decirlo. En tu caso no.
En tu caso, tú has perdido unos bienes por acción de otro, ¿no? Entonces esto no encaja dentro de la figura de desmedro, de destrucción por desmedro, o gasto por desmedro. Bendezú nos dice si esta resolución aplica para la falta de información de la destrucción en el caso de desmedro de bienes. A ver, entiendo que la pregunta se refiere a qué pasa si yo no informé la destrucción de bienes. Entendida así la consulta, recordemos que a partir de la entrada en vigencia del decreto supremo que modifica el reglamento, es decir, a partir del 22 de abril, hay un procedimiento para comunicar y para destruir los bienes. Entonces tengo que seguirlo para yo poder utilizar el gasto por desmedro. Entre el 16 de abril y 21 de abril, si bien es cierto, había un procedimiento bajo la antigua norma, bajo la norma modificada, fácticamente no era posible realizarlo, porque no había notarías, porque no había juez de paz, porque no había mesa de parte de SUNAT. Entonces, en ese plazo, en ese periodo, yo podría sustentarlo con el informe. Y no sería exigible, o sea, no sería exigible como condición para poder deducir el gasto que haya comunicado previamente con 6 días de anticipación, porque así decía la norma anterior, o que lo haya destruido frente al notario o juez de paz, porque era materialmente inviable eso. Entonces, sabiendo eso, la norma permite que lo sustente con el informe correspondiente y que lo presente dentro del 5º día hábil siguiente al 1 de agosto de 2020. Eso lo establece la norma en una disposición transitoria, ¿no? Porque es lo que busca regular una situación temporal generada por el cambio normativo. ¿Qué pasa con aquella empresa que no ha declarado desde enero hasta la fecha? Primero veamos si está dentro de los plazos de... Bueno, enero debió declararlo en febrero, no está dentro de la ampliación de plazos. Porque si estás dentro de la ampliación de plazos no tienes ninguna infracción. Si tu infracción, por ejemplo, se hubiera cometido entre el 16 de marzo y el 30 de junio, tu infracción por no declarar se habría cometido en ese plazo, en función a la facultad, la resolución de superintendencia número, ahorita la encuentro, número 008-2020, habrías cometido una infracción, sí, pero no sería susceptible de sanción. ¿Por qué? En función de la discrecionalidad de la SUNAT, ¿no? Siempre y cuando hayas estado obligado a declarar y no estés dentro de las ampliaciones de plazos que se establecieron a través de diferentes resoluciones de superintendencia. Juliana nos dice, si no declaro el seguro de vida ley en su mes de contrato y lo hago ahora, ¿hay multa? No entiendo, o sea, entiendo que eso está declarado dentro del PDT del PLAME. Entonces, si está dentro del PDT 600, PDT planillas, y yo estaba obligado a declararlo, y el infringimiento estaba entre el 16 de marzo, repito, y el 30 de junio, hay infracción, pero no habría multa, porque se aplica la facultad discrecional de la SUNAT de no aplicar sanción. Ahora sí, muchas gracias, doctor Alexis Camacho. Le pediría que todavía no se retire del todo en la capacitación, puede que al último hay un par de dudas más que resolver. Entonces, ahora vamos a continuar con la doctora Maribel Aucasi. Ella ya está con nosotros. Muchas gracias, doctora Alexis. Muchas gracias, hasta luego. Pues es que me quedo acá expectante. Todavía quédese en inter. No se vaya. Como decía Maribel. Listo. Doctora, ahora sí, ¿logra oírme? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti, a todos los presentes. Un gusto saludarlos por este medio. Primero, hacer referencia a que quien les habla es la doctora Maribel Inés Aucasi Toledo, egresada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
Y en la presente charla les voy a conversar respecto a la suspensión perfecta de labores en el marco del COVID-19. Durante el estado de emergencia, que ya se viene aplicando desde el 16 de marzo del presente año, se han establecido diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19. Entre estas medidas destaca el aislamiento social obligatorio. En atención a ello es que el Estado peruano, mediante decreto de urgencia 26/2020, señala que aquellas empresas que no brinden servicios o bienes esenciales deben implementar el trabajo remoto con sus trabajadores. Es decir, facultando con esto a los empleadores tanto del sector público como del sector privado a modificar el lugar de la prestación de servicios, pudiendo ser el lugar del domicilio o el lugar del aislamiento domiciliario. Del mismo modo, mediante decreto de urgencia 29/2020, se dispuso que tratándose de actividades no esenciales y siempre que no se puede aplicar el trabajo remoto, serán los empleadores encargados de otorgar una licencia con goce compensable. En el caso del sector privado, se aplicará el acuerdo entre las partes, ¿no? A falta de se indica que corresponderá la compensación de horas en el momento posterior a la vigencia del estado de emergencia. Es dentro de este contexto y con el fin de minimizar la afectación económica que sufren las diversas empresas y considerando de que la medida del aislamiento social obligatorio se fue extendiendo progresivamente y que hay muchas empresas que van a continuar paralizadas en todo lo que resta el año 2020, es que se emite el decreto de urgencia 38/2020, que está referido a establecer medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y también otras medidas. Dicha disposición es aplicable a todos los trabajadores y empleadores del sector privado. Este decreto de urgencia faculta a los empleadores a que de manera excepcional puedan recurrir a la suspensión perfecta de labores. Y también ha señalado de manera clara cuáles son los supuestos en los cuales podrían aplicar dicha suspensión perfecta de labores. La norma señala que puede ser cuando el empleador no puede implementar la modalidad del trabajo remoto o no puede aplicar la licencia con goce de haber. También señala que puede ser por el nivel de afectación económica que tiene el empleador a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma. En este contexto voy a ampliar un poco qué es lo que define la disposición laboral respecto a la imposibilidad de implementar el trabajo remoto. Esto sucede exactamente cuando, en el caso de la naturaleza de las actividades de la empresa o del giro del negocio, hace imposible su aplicación, ya sea porque necesariamente se tiene que requerir la presencia del trabajador de forma indispensable en el centro de labores. Uno, por el caso de repente de que solamente pueda utilizar o manipular ciertas herramientas o maquinarias que se encuentran dentro del lugar de la prestación. Otro aspecto es la imposibilidad de aplicar la licencia con goce de haber. Se hace un poco difícil compensar este tipo de horas cuando existan en un centro de trabajo quizás jornadas continuas que cubren a lo largo de las 24 horas del día,
¿no? Haciendo imposible que quizás al trabajador al que se le otorgue la licencia con goce pueda en algún momento recuperar dichas horas. Otro supuesto es también cuando, por la naturaleza de las actividades que realiza el trabajador, resulta de manera muy riesgoso para la seguridad y salud del mismo o de los otros compañeros de labores que exista una ampliación del horario de trabajo, ¿no? Con el fin de recuperar las horas otorgadas por la licencia con goce. Y así también se hace referencia a cuando el horario de atención del empleador esté sujeto a restricciones o establecidas por leyes u otras disposiciones. Esto es siempre y cuando ocurra de repente en distintos rubros especiales, ¿no? Cuando existen ciertas márgenes o controles de horarios, topes de labores, y no se pueda ampliar de cierta forma, no pudiendo generarse de esta forma la compensación de las horas extras, perdón, de las horas compensables por la licencia con goce. También existe la posibilidad de que el trabajador, también se debe tener en cuenta que antes de recurrir a la suspensión perfecta de labores, el empleador también debe agotar todas las medidas que resulten necesarias a fin de poder mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiándose el acuerdo con los trabajadores. En este punto, la norma también ha precisado, en estricto es el artículo 4 del Decreto Supremo 11/2020, ha precisado cuáles pueden ser las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral. Se ha mencionado el otorgamiento de descanso vacacional adquirido y no gozado. Se ha mencionado también el adelanto de vacaciones a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. También se puede acordar lo que es la reducción de la jornada laboral diaria con la consecuente reducción de remuneración, que resultaría en forma proporcional al nuevo horario que presta el trabajador. O podría ser también la reducción de la remuneración consensuada, ¿no?, entre trabajador y empleador. En ningún caso, en este último supuesto, dicha reducción de remuneración puede ser por debajo de la remuneración mínima vital, ¿no? Eso es de manera expresa. Es decir, si el empleador, habiendo agotado todas estas posibilidades, no puede implementar el trabajo remoto, no puede aplicar la licencia con goce de haber por los motivos que ya he explicado, y tampoco exista un acuerdo entre las partes, que es una conversación que se tiene que llevar a cabo. El empleador está en el deber de propiciar, de promover el diálogo, pero sí, claro, si no se llega a buen puerto, pues no está en la obligación de definitivamente llegar a un acuerdo, ¿no? En este sentido, la norma es bastante clara, ¿no? Solo en ese caso, el empleador sí podría imponer unilateralmente la medida de suspensión perfecta de labores. Dicha medida tiene que ser comunicada previamente al trabajador antes de presentar la solicitud correspondiente ante la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Así lo señala también claramente el Decreto Supremo 11/2020. El deber de comunicar, ¿no?, tanto al trabajador o a los representantes de estos, ¿no?, si es que hubiese habido alguna designación en el interín de las conversaciones o acuerdos, ¿no? Posteriormente, cuando ya se han agotado los mecanismos de diálogo y no existe mayor opción a la solicitud, a la presentación de la solicitud de la suspensión perfecta de labores, esta se comunica a la autoridad administrativa de trabajo a través de una declaración jurada que está en la página institucional del Ministerio de Trabajo.
acreditando de manera documentaria el supuesto invocado, ¿no? Porque esto, ojo, va a ser sujeto a verificación y fiscalización por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En este anexo existe una opción denominada anexos facultativos, donde se pueden ingresar todos los documentos que sustenten el acogimiento a dicha medida, ¿no? Para el caso sugerimos sustentarlo, pues, ¿no?, con estadísticas, boletas de venta, proyecciones y demás información que resulte relevante a efectos de verificar que efectivamente existe la situación que se está invocando. Esta verificación está a cargo del Ministerio de Trabajo, el cual tiene un plazo de 30 días útiles de presentada la comunicación para poder realizar la verificación en apoyo con SUNAFIL. Se van a encargar de verificar este acogimiento. En caso de comprobarse algún tipo de inexistencia o que no existe la situación que se está invocando en la solicitud, el Ministerio de Trabajo tiene plena potestad en dejar sin efecto dicha suspensión, debiendo el empleador, pues, abonar los sueldos no pagados y ordenando reanudar las labores cuando correspondan, ¿no? Esto es si la empresa, pues, puede operar normalmente en algún momento, ¿no? En este caso, el periodo dejado de laborar se va a considerar como laborado para todo efecto legal, ¿no? El Ministerio de Trabajo también está facultado para confirmar o no la suspensión luego de efectuada la verificación por la SUNAFIL. Si no lo hace, también existe la posibilidad de que se aplique el silencio administrativo positivo. Esto se asume, pues, por confirmada la suspensión. La suspensión perfecta de labores puede regir hasta 30 días calendario luego de terminada la emergencia sanitaria. Como sabemos todos, la emergencia sanitaria ha sido extendida, ampliada por 90 días más, hasta el mes de septiembre. Por ende, puede continuar siendo de aplicación por los empleadores. Del mismo modo, si el Ministerio de Trabajo confirma la suspensión perfecta de labores, el tiempo que dure esta no es computable para el pago de CTS, gratificaciones, participación de utilidades, y solo es computable para efectos del récord vacacional. Asimismo, durante la suspensión el empleador va a dejar de aportar a E-Salud, pero esta entidad va a continuar prestando su asistencia en dicho periodo, financiado por el Ministerio de Economía, ¿no? Existe ya una disposición que ha emitido el gobierno, reconociendo o disgregando una partida económica para poder, de manera excepcional, garantizar la asistencia médica de los trabajadores sujetos a suspensión perfecta mientras dure esta, ¿no? Respecto a la implementación, respecto a los beneficios de los trabajadores afectados de la suspensión perfecta, o qué ingresos percibirían mientras estén sujetos a esta medida, los que tienen una cuenta de CTS pueden disponer de lo solicitado en esta, hasta por una remuneración bruta mensual por cada mes calendario, teniendo como un tope de 3 meses para poder subvencionar sus gastos durante este periodo. También viene a ser facultad adicional del trabajador poder efectuar el retiro de hasta 2.400 soles adicionales en este mismo concepto, ¿no? Los que no tengan un saldo en su cuenta de CTS, quizás porque sean trabajadores que recién han iniciado el vínculo,
con el empleador y bueno, llegó esta situación del estado de emergencia, del aislamiento social, pueden pedir a su empleador el adelanto del pago de la CTS de mayo, ¿no? Y de la misma forma lo pueden hacer con la gratificación de julio de este año, y que se calcularán entre el empleador y trabajador, ¿no? El plazo que el empleador lo haga es 5 días calendarios después de efectuada la solicitud por el trabajador, ¿no? Mediante en la cuenta de depósito que el trabajador lo indique. Del mismo modo, existe una contraprestación para los trabajadores de la microempresa sujetos al régimen PYME, que permite un sueldo mensual bruto, que perciban un sueldo mensual bruto hasta de 2.400 soles, percibirán de salud una prestación económica de hasta 760 soles por cada mes vencido que dure la suspensión perfecta. Esta subvención se va a solicitar a través de la plataforma que Salud implemente en base a la información de las suspensiones que el Ministerio de Trabajo proporcione. Es en esta medida que voy a hacer referencia a una modificación que se ha dado el día de ayer mediante el Decreto Supremo 72-2020 respecto a esta prestación económica de protección social, de emergencia ante el COVID, ¿no? Y se ha modificado dicha disposición en el sentido de que este beneficio o esta prestación económica que va a beneficiar a los trabajadores sujetos a suspensión perfecta, va a ser para todos aquellos trabajadores cuyo empleador cuente con hasta 100 trabajadores. Recibirán esta prestación hasta por 2.400 soles. Los requisitos y condiciones van a estar sujetos a que los trabajadores deben haber sido notificados con una resolución que apruebe esta suspensión perfecta de labores al 25 de junio del 2020, es decir, al día de hoy. El otro requisito es que no es aplicable o no podrán beneficiarse de esta prestación económica trabajadores en cuyo hogar sea beneficiario de alguno de los subsidios monetarios a los que el gobierno ha otorgado durante el estado de emergencia, ¿no? Como son los bonos universales, los bonos implementados por el gobierno. Del mismo modo, los trabajadores presentarán su solicitud de forma virtual, proporcionando un código de cuenta interbancaria o una cuenta de dinero electrónico, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable. Disculpa, ¿me estás escuchando? Sí, Maribel, te logro escuchar correctamente. Ah, ok, disculpa, sino que acá me recibí un mensaje que no había proyección, disculpa. Bueno, continuando con el tema de hoy, la suspensión perfecta. Del mismo modo también los trabajadores afectados por la suspensión perfecta de labores van a poder retirar hasta 2.000 soles de su fondo previa solicitud presentada a su AFP. Las AFPs confirmarán que la correspondencia del desembolso en base a la información de las suspensiones aprobadas por el Ministerio de Trabajo les proporcione, ¿no? Acá ya va a haber un mecanismo de intercambio de información entre la AFP y el Ministerio de Trabajo. Este beneficio es excluyente, ¿no? Con el retiro de hasta 2.000 soles autorizados por el Decreto de Urgencia 34/2020 para los afiliados que hasta el 31 de marzo no tengan aportes por al menos 6 meses consecutivos. Del mismo modo, los trabajadores sujetos a la suspensión perfecta están siendo beneficiados con otros beneficios, como es el bono de la prestación económica de protección social de emergencia.
Esta disposición es aplicable para todos los trabajadores del sector privado que se encuentren en suspensión perfecta de labores, cuyo requisito es que el empleador los trabajadores hayan sido notificados con una resolución que apruebe la suspensión perfecta de la misma. Del mismo modo, también ha habido una modificación reciente respecto a la suspensión perfecta de labores sobre el nivel de afectación económica, que impide aplicar el trabajo remoto o licencia con goce. Y se indica que en el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida sea igual a 0, el empleador también puede aplicar la suspensión perfecta de labores de forma directa, dejando la opción de que sea facultativa la adopción de cualquier otra medida alternativa para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración. Esta modificatoria, esta disposición, resulta aplicable a todos los procedimientos administrativos en trámite al 25 de junio, al día de hoy. Del mismo modo, existen otra modificación muy importante, que es respecto a que los empleadores pueden aplicar directamente la suspensión perfecta de labores, la adopción de medidas alternativas necesarias para mantener la vigencia del vínculo y la percepción de remuneraciones de manera facultativa. Esta disposición también resulta aplicable a todos los procedimientos administrativos de suspensión perfecta que se vienen revisando ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Existen muchos pedidos, muchas solicitudes de empresas que están siendo denegadas al día de hoy y corresponde más que todo a la falta de veracidad que existe entre la condición o la causal invocada en la solicitud, en la declaración jurada, los documentos que la sustentan. No existe una uniformidad entre estos, por lo que vienen siendo rechazados muchas solicitudes de suspensión perfecta de labores. Considerando estas nuevas modificaciones, van a existir mayor aprobación de los mismos, ya que en muchos casos los acuerdos no van a estar sujetos a comprobación, o las medidas alternativas no van a estar sujetas a comprobación, ¿no? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Sí, Maribel, tenemos un Para par de poder, consultas en interno. bien. Quizás las vamos resolviendo antes de continuar. ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, ¿me decías? Sí, te mencionaba de que tenemos unas consultas. ¿Podemos irlas respondiendo antes de continuar? Sí, por favor. Ok. Nos dicen, las horas se pueden compensar descontando un porcentaje de su planilla actual. ¿Cómo hacer con aquel personal que tiene que compensar horas y gana sueldo mínimo? Bueno, la compensación de horas es siempre y cuando no exista acuerdo entre el trabajador y empleador. Es inevitable, tiene que suceder la compensación de horas. Lo recomendable es que si se está pensando de repente, no sé, generar algún tipo de compensación con horas extras ya generadas, sí se podría hacer, ¿no? Mediante un convenio. En ese sentido, la norma es abierta, ¿no? Lo indica a lo que acuerden las partes. Solo a falta de te dice que sí o sí tienen que ser compensadas, ¿no? Puede ser a cambio de vacaciones, a cambio de, no sé, quizás de una gratificación o de cualquier otro concepto, ¿no? En ese sentido no hay ningún problema. Ana Elvira nos consulta si la empresa aperturó sus servicios de delivery y a la semana el colaborador es detectado con COVID. Su contrato vence el 30 de junio. La empresa ya no le quiere renovar. ¿Es factible realizar este cese?
¿Cuándo le detectaron el COVID? A la semana de que volvió a sus funciones. Bueno, ya, antes del vencimiento. Bueno, en este caso existe una disposición de que cuando un trabajador es diagnosticado y confirmado por COVID, se genera lo que es el descanso médico, ¿no? Se genera incluso hay un reconocimiento excepcional, ¿no? Por parte del Seguro de Salud respecto a esos 20 primeros días, ¿no? No existe una obligación de renovar el contrato porque sería bueno saber desde cuándo también está vigente el contrato, ¿no? Me imagino que antes o sea, siempre estuvo vigente, me imagino, ¿no? Durante todo el periodo, solamente estuvieron otorgando otro tipo de mecanismos de repente, ¿no? Como licencia con goce o lo que fuera. Bueno, en este caso, yo creería que lo más prudente sería de que continúe el descanso médico del trabajador, ya que este va a ser subvencionado desde el día 1 por el Seguro Social de Salud, ¿no? No va a generar ningún tipo de perjuicio económico al empleador, ¿no? Yo recomendaría esto, ¿no? Y otra consulta por parte de Violeta Ramírez nos dice, después de agotar los mecanismos de diálogo con nuestros trabajadores, nos presentamos a suspensión perfecta, la cual no ha sido negada, nos ha sido negada, porque presentamos nuestro expediente el 23 de abril, sin embargo, nos ha sido rechazada porque salió una nueva ley, la 012, para ponerle un candado a la ley 038, lo cual este cambio repentino nos perjudica y nuestro expediente que calificaba con la ley 038 deja de calificar. ¿Cuál es ahí la interrogante? A ver, le voy a dar el uso de la palabra a la señora Violeta para que nos pueda explicar mejor de qué va la pregunta. Señora Violeta, puede activar su micrófono, ya se le ha otorgado el permiso. Ok. Buenas tardes a todos y gracias por considerar mi pregunta. Yo especificaba que luego de hacer todo lo que se debió hacer con los trabajadores, tratar de negociar, de hacer todo lo posible porque los trabajadores sigan laborando, a pesar de ser una agencia de viajes que se dedica a la comercialización de productos de turismo. En realidad nosotros a la fecha, desde el 15 de marzo, no tenemos ventas, ¿no? No es posible hacer ventas de turismo. Fuimos a suspensión perfecta, cumplimos con todos los requisitos y presentamos el 23 de abril nuestro expediente. En esa fecha nosotros calificábamos, ¿no? Luego sale la ley 012, entiendo, nos explican que para ponerle un candado a la 038 y se cae nuestro expediente, ¿no? Para nosotros poder apelar en la fecha que nos correspondía, no pudimos apelar porque el sistema de Ministerio de Trabajo no funcionaba. Dos, que nos manda una negativa de nuestro expediente un domingo a altas horas de la noche, con lo cual nos quita un día más de posibilidad de poder apelar. No hubo canales de comunicación presenciales, telefónicos, por correo, no había absolutamente por dónde contactarse con el Ministerio de Trabajo e indicarles que su sistema no estaba funcionando para poder apelar, ¿no? Y esto hace que se caiga pues nuestro expediente de apelación y nos genera diversos problemas, ¿no? Uno de ellos es que, bueno, una trabajadora que no entiende que hay un trámite que está pues en apelación, que podríamos apelar, se llevan las laptops, teléfonos de la empresa, ¿no? Dice a favor de, ¿no? A cambio de sus sueldos. Otro trabajador dice, no, sabes que mi contrato es hasta diciembre, yo no puedo trabajar, no voy a trabajar, pues ustedes me tienen que pagar mensualmente, ¿no? Y así se van generando inconvenientes. A otros se les venció en junio su contrato y obviamente nosotros teníamos que pagar hasta junio, a pesar de no haber trabajado. Ellos se van en junio, pero ya ellos no pueden devolver el tiempo, ¿no? Porque deberían, entiendo yo que deberían devolvernos el tiempo de no haber trabajado y haber cobrado un sueldo.
finalmente nosotros como empresa estamos totalmente perjudicados y considero yo que por la falta de información no pudimos hacer nada, ¿no? No sé qué opciones tengo en estas circunstancias porque en la parte de turismo no hay posibilidades de trabajar, me imagino yo hasta fin de año, ¿no? Ya, entonces, lo que te he escuchado detenidamente es que no han podido apelar la resolución que les denegaba la suspensión perfecta. Correcto, Y correcto, por no se ha por ese podido motivo apelar y formal se vino abajo el procedimiento, por la falta de sí, apelación. claro, pero también voy al hecho, ¿no? De que si nuestro expediente calificaba, ¿no? Ya lo hemos hecho revisar por ahí, califica, el problema es que nosotros presentamos nuestro expediente con la ley 038, que es la primera que sale, el 23 Sí. de abril. Luego de 6 días sale otra ley, la 012, con la cual ya nos imposibilita de nosotros calificar. Entonces ya nuestro expediente ya está presentado el 23 de abril, ¿a dónde vamos, no? Inclusive físicamente fuimos al Ministerio de Trabajo a tocar las puertas, buscar teléfonos, ninguno de los teléfonos contesta, correos no contestan los correos, es en verdad bien complicado poder haber hecho todo ese trámite, ¿no? O sea, nos cerraron la posibilidad de poder calificar. Aún así hubiésemos apelado igual, o sea, no cerraron con el tema de la ley que sale después, ¿no? Si el día 1 sale una ley, nadie se espera que el día 5 va a salir otra nueva ley para decir, oye, eso que saqué el día 1, no va y ahora hay otra ley. ¿Qué hago con el expediente que ya presenté? Claro, un poco para ahondar en el tema de por qué les denegaron la aprobación de la suspensión perfecta. ¿Sabes el motivo? Eh, Independientemente de que no apelaron. por la fecha, nosotros presentamos el 23, por haberla presentado el 23 y no el 30 de abril. No lo hicieron dentro del plazo. No hay forma. O sea, el sistema que tiene, en verdad, no hay forma de hablar con alguien y decirle, oye, pero si acá tengo los puntos, estoy cumpliendo con todos los requisitos, y ¿cómo hago? No entiendo cómo califico si he presentado el 23 bien mi expediente, ¿por qué después me indican que 6 días después, si lo presentaba, podía calificar? ¿No? Y Claro, no lo que pasa es que en me este mandan caso da no se una respuesta y pues que no califica, ¿no? Ya tenemos desde el 23 de abril, ¿cuándo tenemos? Abril, mayo, junio, ¿no? Entonces, todo este tiempo que la empresa no está generando ingresos, entiendo que igual hay que pagarle al trabajador, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso Ahora se va en junio un grupo de trabajadores porque su contrato vence y quién repone las horas a la empresa, ¿no? claro, bueno, en este caso es un poco más complicado porque lo que se ha generado pues no se ha presentado los recursos correspondientes, ¿no? Ante esa resolución que denegaba la aprobación de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Y al parecer ha habido un tema de plazos, ¿no? Entonces no se ha podido impugnar oportunamente. Bueno, en ese sentido pues no genera alguna posibilidad, ¿no? Lo que quería saber yo era un poco por qué les habían denegado en su momento la aprobación, de repente por un tema de que no había relación entre la causal que se invocaba en la suspensión y los documentos que la sustentan, no sé, qué sé yo, ¿no? De repente otras formas, otros motivos, ¿no? Pero igual esta información, esta resolución se apela oportunamente, ¿no? En este caso, quizás lo que se puede hacer es ver la forma de acreditar que ha existido imposibilidad de poder presentar el recurso oportunamente, ¿no? Porque por ese tema formal prácticamente se ha caído tu expediente, no porque quizás al presentar el recurso pudo haberse obtenido una respuesta favorable en segunda instancia. Y a estas Sí, alturas pues ya es un poco más posiblemente, en complicado. realidad muy, muy complicado. Yo apelo mucho a la falta de comunicación de parte del Ministerio de Trabajo.
ningún canal de comunicación existía esos días, ninguno, ¿no? O sea, no hubo a quien pedir un auxilio de cómo ingresamos nuestro reclamo si no funciona el sistema, no hay un correo, habíamos enviado un correo 2 días antes de la apelación, nunca contestaron el correo, ¿no? A la fecha nadie lo contestó. Alguien lo leyó, pero ahí quedó, ¿no? Entonces, es una lástima que haya pasado todo esto, pero en conclusión, o sea, ¿qué hacer en este momento, no? Todavía tenemos trabajadores que concluyen su contrato en diciembre, la posición de ellos es, la empresa me tiene que pagar hasta diciembre así yo no trabaje. Claro, ¿No? La empresa no está trabajando porque usted sabe que en turismo, obviamente nadie compra turismo hoy en día, ¿no? Nadie compra turismo y nuestro giro es la comercialización, específicamente vender paquetes de turismo, ¿no? claro. Sí, Bueno, muy bueno, bien. Maribel, ¿crees que podemos continuar? Creo que en lo posible hemos podido resolver algunas consultas con la señora Violeta. Quizás por interno podríamos seguir viendo ese tema puntual, ¿no? sí, está bien, está bien. Creo que Sí, gracias. Gracias. a ver, vamos a reanudar. Sí, Maribel, continuamos. Sí, sí, sí. Bueno, en la parte anterior, lo que he venido desarrollando está casi en su totalidad lo que es el tema, de manera de un poco de hacerlo un poco más explicativo. Algunos de los voy a tocar el tema de cuáles son los ingresos que percibirían los trabajadores afectados por una suspensión perfecta de labores, ¿no? Yo creo que con eso ya completaría cuáles los alcances de esta medida excepcional, ¿no? que están acatando los empleadores a nivel nacional. Respecto a los ingresos que percibirán los trabajadores afectados, están referidos en distintos puntos, ¿no? Puede ser el retiro de la CTS, también el retiro de su fondo de pensiones, y también existen otras medidas excepcionales, como el tema de la atención a la salud, que ha dispuesto el gobierno también, que se va a continuar. Esto es en específico en aquellos trabajadores que estén sujetos a una suspensión perfecta de labores, van a percibir o van a seguir teniendo asistencia médica ante salud durante el tiempo que dure dicha medida, ¿no? Del mismo modo, también esta medida excepcional se ha otorgado en el aspecto previsional, ¿no? Esto es en concreto para aquellos casos en que los empleadores dispongan la suspensión perfecta de labores de un trabajador que de continuar laborando hubiera alcanzado durante el periodo de suspensión los aportes necesarios para acceder al derecho a una pensión, ¿no? En el Sistema Nacional de Pensiones. En este caso, no se les exige los aportes, no se les va a exigir los aportes del periodo de suspensión, y pueden solicitar a la Oficina de Normalización Previsional, más conocida como la ONP, para que le reconozca de manera excepcional, hasta por 3 meses, de aportes, para lo cual el trabajador solo tiene que acreditar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Esta es una medida excepcional también con la finalidad de que el trabajador no se vea afectado, ¿no? con esta medida que vaya
verse en la obligación de coger su empleador, ¿no? Volviendo un poco al tema de los beneficios, estos son, como ya lo he dicho, como ya lo he señalado, están referidos a lo que es la liberación claro, la solicitud de los aportes de la CTS. Estos están sujetos a la solicitud del trabajador y a la cuenta que éste indique, ¿no? Previa confirmación de este, ¿no? Esta información tiene que ser, esta solicitud tiene que ser remitida por el trabajador directamente y debe ser indicada, debe indicarse a qué cuenta se va a abonar dicho monto, ¿no? Y en ese caso las entidades depositarias solamente tienen el deber de desembolsar lo que corresponda o el monto que se esté solicitando. Asimismo, es facultad del trabajador en adicional al retiro de la CTS de hasta 2.400 soles, que está previsto en el decreto de urgencia 33/2020, ¿no? Que puede ser ampliado hasta por 2.400 soles adicionales mediante decreto supremo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Los que no tengan saldos en su cuenta de CTS también dice que pueden pedir a su empleador el adelanto del pago de la CTS del periodo de mayo. Asimismo, también pueden hacer lo mismo con la gratificación de julio del 2020, que sean calculados a la fecha del desembolso, ¿no? del pago. El empleador, en este caso, una vez recibida la solicitud del trabajador, tiene un plazo de 5 días calendario para hacer efectivo el depósito, ¿no? En la cuenta que el trabajador indique. También se hace referencia a que los trabajadores afectados por la suspensión perfecta de labores pueden retirar de su fondo hasta 2.000 soles, ¿no? Previa solicitud presentada a su AFP. En este caso ya existe un mecanismo de intercambio de información entre las AFPs y el Ministerio de Trabajo, ya que la AFP confirmará si corresponde o no el desembolso en base a la información que la Autoridad Administrativa de Trabajo le vaya a proporcionar, ¿no? Este beneficio va a resultar excluyente con el retiro de hasta 2.000 soles, ¿no? Autorizados en un anterior decreto de urgencia, para los afiliados que hasta el mes de marzo del 2020 no tengan aportes por al menos 6 meses consecutivos. También los trabajadores, ahora voy a hablar de lo que los trabajadores no incluidos en una suspensión perfecta pueden retirar de su fondo de pensiones, ¿no? Pueden retirar hasta 2.000 soles, siempre que en su última remuneración declarada no supere los 2.400. Y en tanto que al momento de la evaluación de su pedido puedan acreditarse el aporte devengado en febrero del 2020 o marzo, ¿no? Esta medida se emitió un poco ampliando la anterior disposición, ¿no? Ya que la anterior disposición era solamente podrías retirar si no habías tenido aportes en los 6 últimos meses al retiro, ¿no? Este nuevo decreto de urgencia abarcó también a lo que los trabajadores no comprendidos en una suspensión perfecta podían retirar un devengado siempre y cuando no hayan aportado en el mes de febrero o marzo del 2020, ¿no? También se estableció en esta disposición que dicho monto será entregado en 2 pagos mensuales consecutivos, ¿no? El primero de 1.000 soles y el segundo por la diferencia, ¿no? Este retiro es de libre disponibilidad, es inembargable y es excluyente, ¿no? Con el retiro de hasta 2.000 soles autorizado en el decreto de urgencia 34/2020, ¿no? Esto es un poco todo lo que abarca este tema de la suspensión perfecta de labores. Creo que con esto ya he tocado todos los aspectos más relevantes
de este tema. Espero que les haya servido y que les haya hecho de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Vamos a continuar con un par de consultas antes de finalizar. Nos dice, si un trabajador vencía su contrato el 30 de abril, ya no puede recuperar las horas, se debió pagar los 15 días de marzo y todo el mes de abril, ¿cómo se declara en el PLAME? A ver, inició el estado de aislamiento social obligatorio el 16 de marzo. Entiendo que se le dio una licencia con goce de haber, o a qué tipo de situación estaba sujeto el trabajador. Quisiera que especifiquen un poco la pregunta. Muy bien, entonces por el momento le vamos a pedir a la señora Juliana de que mediante la opción de chat nos especifique para poder darle una mejor respuesta. La siguiente consulta es por parte de Lilian Espano. Nos dice que tiene un trabajador que está en coma desde el mes de noviembre. Puede ser despedido, pues su familia estaba solicitando su jubilación por incapacidad, pero no llegaron a terminarla por el estado de emergencia y se le ha seguido pagando su sueldo. ¿Tengo que continuar haciéndolo? Bueno, en este caso, el trabajador, al tener una situación médica, debe tener un descanso médico o un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Sería importante saber esto porque existe un tope de subsidios también, ¿no? Respecto a este tipo de situaciones que son totalmente ajenas al estado de emergencia o a las disposiciones excepcionales emitidas bajo este tema de la pandemia, ¿no? Si en caso el trabajador ya tenía ganado el derecho de ser a plazo indeterminado y tiene lo que es los descansos médicos correspondientes, lo que corresponde es que se llegue a un tope de este descanso médico para que pueda estar sujeto a una evaluación médica, ¿no? En lo que corresponda. Definitivamente la evaluación médica va a ser un poco adversa por la situación del trabajador. Entonces, en este caso ya viene lo que es una incapacidad permanente del trabajador, ¿no? Generándose así, pues, el tipo de desvinculación con el mismo, ¿no? Es una situación totalmente ajena a la medida de la pandemia, ¿no? A las medidas de la pandemia. Lo que hay que ver ahí es ver cuál es la situación laboral del mismo, si está sujeto a plazo indeterminado, y ver si todavía no cumple el tope de los descansos médicos, ¿no? Y de ser el caso, pues comunicarlo a salud, porque también es opción del empleador hacerlo, y poder que pase pues la evaluación médica, ¿no? Y se determine cuál es su estado, ¿no? Lo cual ya sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Ese podría ser un poco el camino. Bien, el beneficio para trabajadores de subvención perfecta no abarca a aquellos que estén en el SIS. No entiendo bien cómo dice. El beneficio para trabajadores de subvención perfecta no abarca a aquellos que están en el SIS. En el SIS no he visto una disposición sobre ese punto. No hay una disposición excepcional. La única disposición excepcional es que el trabajador va a poder seguir teniendo la atención médica, ¿no? Durante todo el periodo que dure la suspensión perfecta, ¿no? En el caso que una empresa puede decirle a su personal que les dará licencia sin goce de haber, ¿eso es legal? Perdón, que le dé una licencia con goce de haber, ¿me dices? Sin goce de haber. Sin goce de haber. Claro, si una empresa le comunica a su personal que les dará licencia sin goce de haber, ¿esto es ilegal? Claro, precisamente lo que se quiere garantizar con todas estas medidas excepcionales y extraordinarias que ha emitido el gobierno,
por este tema del COVID es que se mantenga el ingreso de una remuneración al trabajador, ¿no? Sea aunque sea por menor monto. O sea, lo que quiere es garantizar el ingreso de la remuneración, no que el trabajador se quede desprotegido, ¿no? Definitivamente no va acorde con las disposiciones emitidas, ¿no? Por el gobierno, ¿no? Lo estaría dejando prácticamente sin ningún tipo de ingresos. En todo caso, si se aplica una suspensión perfecta de labores, tiene que ser porque no se cumplen con los supuestos que señala la norma, ¿no? Aplicar trabajo remoto, licencia con goce, y ya o no hubo acuerdo y la última opción sea la suspensión perfecta, ¿no? Pero solo de manera excepcional, ¿no? Pero siempre tiene que agotarse los mecanismos previos, ¿no? No se puede dejar al trabajador sin ningún tipo de ingreso. De repente quizás en esa empresa se puede implementar la compensación o el trabajo remoto y quizás el empleador no lo hace, ¿no? Definitivamente ahí no está cumpliendo con las disposiciones, ¿no? ¿Se puede compensar los días que ha estado el estado de emergencia con gratificación o CTS al trabajador? ¿Qué medidas puede ejecutar el trabajador y qué contingencia puede tener la empresa? Con CTS me dices y con gratificaciones. Sí. Bueno, existen, bueno, en sí no existe un listado de situaciones que puedan generarse para compensar. Precisamente en este punto, la norma ha señalado de manera abierta lo que acuerden las partes, ¿no? En este caso puede operar tranquilamente lo que es el pago de la gratificación, el pago de cualquier otro beneficio social, ¿no? No hay problema, porque aquí de manera abierta la norma ha dicho lo que acuerden las partes, ¿no? Eso está previo convenio, lo que acuerden, eso se tiene que cumplir, ¿no? Arturo Muñoz nos consulta: ¿puedo alegar una reducción de personal y cesar a algunos trabajadores a pesar de tener un acuerdo con cada trabajador de pagar el 50% de remuneración? Pregunta: ¿qué hacer si el empleador me reduce el sueldo sin yo haber firmado el convenio que estipula la norma para la reducción? Bueno, en este caso tiene que haber un convenio, ¿no? La norma señala que puede haber reducción de la jornada y por ende reducción de remuneración porque va a ser proporcional a la nueva jornada. Y la otra opción es reducción de remuneración, pero tiene que ser consensuada, ¿no? Y tiene que ser proporcional con las causas que la motivan, ¿no? En este caso tiene que haber un convenio, ¿no? Un acuerdo, necesariamente. Adolfo San Martín nos dice: si no aceptaron la suspensión perfecta, nosotros dimos licencias sin goce de deber a todos los trabajadores, ¿qué complicaciones puedo tener? No aceptaron la suspensión perfecta y les han dado licencia sin goce de haber. Sí. Bueno, definitivamente van a tener complicaciones si en caso uno de los trabajadores pues hace una denuncia y donde puede acreditar que tranquilamente la empresa pudo haber implementado el trabajo remoto o pudo haber implementado la licencia con goces, ¿no? Sujeta a compensación, ¿no? Definitivamente por ahí puede haber algún tipo de denuncia o verificación, y de detectarse esto, pues definitivamente no habrían actuado pues de acuerdo a ley, ¿no? Ya que estas opciones son previas, necesarias, ante ante la última medida excepcional que es la suspensión perfecta, ¿no? Podría estar sujeto, sí, la contingencia a que se efectúe algún reclamo o hay algún tipo de verificación por parte de SUNAFIL en algún momento. Y por último, tenemos una última consulta por parte de Consuelo González.
nos dice, registré la suspensión perfecta de una trabajadora y me ha llegado un requerimiento de la SUNAFIL donde me piden una serie de reportes donde no me corresponde. ¿Puedo poner no aplicable? ¿Les han pedido más información de la ya presentada? No me queda claro qué tipo de información les han pedido. En sí, la totalidad de la información se presenta con la solicitud, ¿no? La solicitud de aprobación de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Maribel, nos indica que llegó a un acuerdo con el personal para rebajar la jornada de trabajo y se paga por las horas trabajadas. Ya, pero ¿cuál era la... ¿Esta es la anterior consulta o es la primera que quedó pendiente? Sí, es la que te acabo de leer ahora último. Si no, en todo caso, señorita Consuelo, voy a voy a activar su micrófono para que pueda activarlo y hacer la consulta en línea. Sí, ya está activo su micrófono, puede hablar. En la opción veo de que está hablando, pero no la escuchamos. No, yo No, tampoco. no nos escucha. Sí, no. Está activada la función, pero no se logra escuchar. Mientras que solucionamos ese problema de acceso, tenemos otra consulta. Nos dice una empresa que es beneficiada con el préstamo de Reactiva Perú, ¿puede acogerse a la suspensión perfecta? Maribel, ¿me escuchas? Maribel, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Hola? Sí, ahora sí te escucho. Bueno, mira, en mi opinión, yo creo que ambas medidas no son necesariamente excluyentes. Considero que es necesario, ¿no? De repente que exista una aclaración en ese punto, pero por lo que en mí respecta, yo creo que no son excluyentes, ¿no? Los acuerdos entre el empleador y el trabajador para compensar horas por motivo de COVID, ¿cómo se formalizan para evitar posteriormente alguna demanda? Previo convenio en el cual se especifica la voluntad de las partes de que se están compensando ¿Me dijiste compensación por algún beneficio o compensación de horas? Horas. Bueno, en el caso de compensación de horas, al estar establecido que en caso no exista acuerdo entre las partes, se tiene que dar la compensación de horas, bastará la comunicación del empleador mediante un memorándum al trabajador, indicándole pues la fecha y los tiempos que se van a considerar como compensación
a lo que corresponda a la licencia con goce, ¿no? O a los tiempos de la licencia con goce. Para cerrar con las capacitaciones del día de hoy y las consultas, voy a darle la autorización a Nicole Esquives. Veo que ha solicitado el uso de la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Más que todo, era por una consulta sobre un caso anterior que puso uno de los compañeros al mencionar un caso de una empresa que ha reactivado con delivery. Bueno, el compañero puso el caso, o la compañera puso el caso sobre que a un trabajador le detectaron COVID, pero el mío se va más que todo por el hecho de que esta empresa de delivery, digamos que tenga 10 personas que trabajen 8 horas, o sea, los full time, por así decirlo, pero solamente al reactivar ya con todo esto, han hecho que 4 personas estén trabajando, mientras que los demás ni siquiera le han dado una suspensión perfecta, por así decirlo. ¿Qué se podría hacer ante estos casos? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su situación de los otros señores? Todo este tiempo, ¿cómo han estado como licencia sin goce nada más? ¿O cuál ha sido la situación de ellos? Hola. Hola. Sí, Nicole, puedes hablar, tienes permiso. Ah, ya, sí, lo que pasa es que el micro se había apagado. Sí, estuvieron sin goce, si mal no tengo entendido. Bueno, es una empresa que también cuenta con part-time, perdón, pero bueno, los part-time sabemos que en estas épocas no son amparados, por así decirlo, pero sí, los que no están trabajando en estos momentos no tienen tampoco una suspensión perfecta, ni goce, ni nada por el estilo. O sea, simplemente les han dicho, les vamos a avisar cuando ustedes vuelvan a reactivar. Claro, no hay ningún acuerdo formal ahí, ¿no? Entiendo yo que lo que están haciendo de cierta forma es simplemente no pagarles nada porque no están trabajando, ¿no? No han implementado en ello, bueno, por la naturaleza de las actividades, debería calzar como una licencia con goce de haber, sujeto a compensar estas horas, ya que el trabajo remoto no aplicaría. No se podría implementar. Definitivamente yo creo que ahí hay una contingencia, está sujeto a que en cualquier momento el trabajador, al tener tantas largas o esperas y no recibir ningún tipo de incentivo o pago, vaya a generar algún tipo de denuncia en SUNAFIL, ¿no? Respecto a que no ha sido considerado en el reinicio de actividades y que no tiene ningún acuerdo formal con el trabajador, ¿no? De ningún tipo, más aún cuando podrían aplicar con él quizás la licencia con goce de haber, ¿no? Con cargo a compensar estas horas. Si en caso no ocurre esto, pues de repente quizás la contingencia no se da, pero si el trabajador presenta una denuncia y SUNAFIL verifica esto, bueno, definitivamente pues van a tener que responder muchas preguntas, ¿no? Ah, ya, claro, pero tomando justo el caso de la persona que le detectaron COVID, ¿por qué su contrato quedaría ya prácticamente, no me acuerdo ahorita el término que utilizó, pero como ya no le renovarían el contrato? Pongamos que su contrato todavía vence el siguiente año. ¿Es posible esto que se termine en el mes, el 30? Claro, mira, si los contratos de trabajo han sido sujetos o firmados antes de todas estas disposiciones, el estado de emergencia, etcétera, por ejemplo, lo suscribí en, no sé, la primera quincena de marzo, ¿no? Hasta el mes de julio o agosto, ¿no? Sin saber toda esta situación. Definitivamente, pues, existe un contrato firmado que tiene su vigencia hasta el 30 de julio, por ejemplo, ¿no? Entonces se tiene que respetar lo dispuesto en el contrato, ¿no? El plazo del contrato, ¿no? No está obligado a renovar, sino que la diferencia del caso con el señor era que había generado un cuadro de COVID, ¿no? De cierta forma, recomendé quizás que se pueda
generar un tipo de, o sea, que no iba a perjudicar de repente en la continuidad del señor hasta que culmine el contrato, porque esos días son subsidiados o pagados por esa salud, ¿no? Esa era la recomendación por ahí, ¿no? Que no iba a generar un perjuicio con la finalidad que el trabajador también pues siga recibiendo asistencia y tenga un ingreso, ¿no? Esa era un poco más la diferencia, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. Okay. Maribel, bueno, lamentablemente a Consuelo González no se le ha podido activar el audio, pero tengo una consulta por interno donde nos dice cómo se paga la gratificación o el sueldo rebajado o el sueldo normal. Bueno, si existe un acuerdo de reducción de jornada y consecuente reducción de remuneración o reducción de remuneración en las fechas que correspondía pagarse como normalmente se venía haciendo, ¿no? Pero claro, con la reducción que ya han acordado, ¿no? Listo, muy bien, Maribel. Esta ha sido la última consulta que tenemos. Agradecerte por resolver cada una de las preguntas de manera tan detallada. No, de nada, más bien muchas gracias por la oportunidad, a todos los oyentes por su tiempo y atención, y espero que esta no sea la última oportunidad. Gracias. Seguro que no creo que sea la última oportunidad que trabajemos de la mano con Estudios Solari y asociados para las demás capacitaciones. Creo que a partir de esta semana se vendrán muchos más cambios y nuevas normativas, entonces a trabajar de la mano con ustedes. Nuevamente agradecerte a ti y agradecer a Alexis Camacho, a especialista desde el punto tributario, y a ti como una doctora especialista desde el punto de vista laboral. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias nuevamente a Estudios Solari por participar el día de hoy con nosotros en los webinars que venimos trabajando semana tras semana. Y muchas gracias a cada uno de los asistentes por contar con su participación del día de hoy. Recuerden que los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde. Todas aquellas personas que aún todavía no se han inscrito para la capacitación de mañana, los invitamos a ingresar a todas nuestras plataformas digitales, web, Facebook, Twitter, LinkedIn, para que puedan registrarse previamente y así poder contar con el acceso para la capacitación del día de mañana, que hablaremos sobre cómo potenciar desde el punto de vista de branding nuestra marca y con todo el reinicio de actividades que podemos comenzar a hacer. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y con nosotros es hasta el día de mañana. Hasta luego.